Deja de forzar y verás milagros. Enseñanzas budistas. La vida moderna nos ha enseñado a creer que el esfuerzo constante, la lucha interminable y el control absoluto son las únicas vías hacia el éxito y la felicidad. Desde pequeños nos inculcan la idea de que debemos empujar, insistir y forzar cada situación para que las cosas salgan bien. Sin embargo, esta mentalidad de lucha perpetua nos ha desconectado profundamente de la armonía natural del universo, de ese flujo invisible que guía todos los procesos de la existencia. En el fondo, forzar es una expresión de miedo, miedo a no conseguir, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Pero cuando comprendemos las enseñanzas budistas, descubrimos que la verdadera transformación no ocurre cuando controlamos todo, sino cuando soltamos, confiamos y nos entregamos al ritmo natural de la vida. Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego y del deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son. Cuando forzamos, estamos resistiendo la realidad. Estamos diciéndole al universo que nuestra voluntad es más sabia que su equilibrio. Sin embargo, el desapego no significa resignación, sino aceptación consciente. Es un estado de profunda confianza en que todo lo que sucede tiene un propósito, incluso lo que no comprendemos en el momento. Al soltar el control, abrimos el espacio donde los milagros pueden manifestarse. Imagina el agua tratando de fluir río arriba. Por más fuerza que tenga, su destino natural es seguir la corriente. Así también es la vida. Cuando insistimos en ir contra la dirección que el universo propone, nos agotamos, nos frustramos y terminamos perdiendo la paz. Pero cuando fluimos con serenidad, sin resistir, sin imponer, entonces las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse. Este mensaje, deja de forzar y verás milagros, es una invitación a reencontrarte con la sabiduría profunda del no hacer consciente, del Wu Wei, que enseñaba el taoísmo y que el budismo también reconoce. La acción sin esfuerzo, el movimiento que surge de la armonía interior. A lo largo de este viaje, exploraremos cómo dejar de forzar no significa abandonar tus metas, sino vivir desde la calma, la aceptación y la confianza plena en la vida. Cada palabra que leerás a continuación busca recordarte algo que ya está dentro de ti, la capacidad de fluir, de confiar y de ver milagros donde antes solo veías obstáculos. No es magia, es un cambio de conciencia. Cuando dejas de forzar, el universo deja de resistirte. Cuando dejas de empujar, la vida comienza a moverse contigo. Empecemos este camino juntos, recordando que soltar no es perder, sino permitir que el orden divino actúe a través de nosotros. El arte de soltar. Cuando dejar de forzar abre las puertas del milagro, la mente humana está entrenada para controlar. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, intentamos organizar, planificar y anticipar todo lo que podría salir mal. Nos obsesionamos con los resultados. Queremos asegurarnos de que todo se alinee con nuestras expectativas. Y cuando no sucede así, surge la frustración. Pero, ¿qué ocurre si dejamos de intentar controlar lo incontrolable? ¿Qué pasa si en lugar de empujar el río, aprendemos a nadar con él? Soltar es uno de los mayores desafíos espirituales, porque el ego se alimenta del control. Cuando el ego siente que no tiene el mando, se asusta. Empieza a crear pensamientos como, si no hago algo, todo saldrá mal, o debo insistir porque si no, nada cambiará. Sin embargo, el budismo enseña que el verdadero poder no proviene de la fuerza, sino de la claridad interior. El sabio no lucha contra la corriente, observa, comprende y actúa en el momento oportuno. Dejar de forzar no significa pasividad. Es una acción más elevada, una rendición consciente ante la sabiduría universal. Significa reconocer que no tenemos que empujar la vida, porque la vida ya sabe hacia dónde va.
Cuando soltamos la necesidad de controlar, entramos en sincronía con ese flujo invisible que guía todo, y es ahí donde comienzan a ocurrir los milagros, coincidencias, oportunidades, sincronicidades que parecen imposibles de explicar racionalmente. Piensa en un árbol. No fuerza el crecimiento de sus hojas, no lucha para que el sol salga cada mañana. Su único esfuerzo es mantenerse fiel a su naturaleza. Crece, florece y se renueva en su tiempo. Si intentara florecer en invierno, moriría. Pero al confiar en los ritmos naturales, el árbol vive en equilibrio. Nosotros también tenemos estaciones interiores. Hay tiempos de siembra, tiempos de espera y tiempos de cosecha. Cuando entendemos eso, dejamos de exigirnos resultados inmediatos y comenzamos a vivir con una paz que no depende de las circunstancias. La enseñanza budista sobre el desapego nos recuerda que el sufrimiento surge cuando nos identificamos con los deseos del ego. El ego quiere controlar, poseer, obtener. Pero el alma, en cambio, quiere experimentar, comprender y fluir. Cuando dejamos de forzar, pasamos del ego al alma, y ese cambio lo transforma todo, porque entonces las acciones ya no nacen del miedo, sino de la confianza. Hay una historia en los textos budistas sobre un discípulo que buscaba la iluminación desesperadamente. Pasaba horas meditando, privándose de comida y sueño, creyendo que la iluminación llegaría a través del sacrificio extremo. Un día, exhausto, se desmayó junto al río. Al despertar vio un músico afinando su instrumento. El maestro decía, si la cuerda está demasiado tensa, se rompe. Si está demasiado floja, no suena. Solo cuando hay equilibrio, la música fluye. Ese fue el momento de su despertar. Comprendió que la vida es igual. Si fuerzas, te rompes. Si te abandonas, te pierdes. Pero si confías, fluyes. Soltar también significa aceptar que no podemos controlar el tiempo. Todo tiene su momento. Cuando el fruto está verde y lo arrancamos por impaciencia, su sabor es amargo. Pero si esperamos su madurez, la dulzura llega sola. Así ocurre con los procesos de la vida. Cuando queremos apurar lo que aún necesita tiempo, interferimos con la perfección natural de las cosas. Y cuando interferimos, el milagro se retrasa. Las enseñanzas budistas hablan del poder del no hacer. No se trata de no actuar, sino de actuar desde la calma. Cuando la acción nace de la serenidad, está alineada con el orden universal. Es entonces cuando las circunstancias se acomodan, las personas correctas aparecen y lo imposible se vuelve posible. Pero cuando actuamos desde la ansiedad, lo que proyectamos es confusión, y la vida nos devuelve lo mismo. Dejar de forzar es, por tanto, una práctica espiritual profunda. Requiere confianza, paciencia y desapego. Confianza en que el universo conspira a favor del equilibrio, paciencia para aceptar el tiempo divino, y desapego para entender que lo que no llega no era para ti. Lo curioso es que cuando realmente dejas de forzar, lo que antes te parecía inalcanzable comienza a acercarse sin esfuerzo, no porque hayas renunciado, sino porque has cambiado la energía desde la cual actúas. En la tradición budista se dice que la calma es la manifestación más alta de la sabiduría. El que está calmado no necesita controlar, porque sabe que todo sucede por una causa. Y cuando alcanzas esa comprensión, tu vida empieza a reflejar esa serenidad interior. La mente deja de pelear con lo que es, y en ese silencio comienzan a brotar los milagros. Quizás ahora mismo estés viviendo una situación que te exige soltar, una relación que no fluye, un proyecto que no avanza, un sueño que parece no cumplirse. Tal vez sientes que has hecho todo lo posible, que has intentado de todas las maneras y aún así no logras el resultado deseado. Este es el momento de practicar la confianza. No es el universo el que se ha olvidado de ti, es tu apego el que te impide ver la puerta que está a punto de abrirse.
El milagro no ocurre cuando consigues lo que quieres, sino cuando te das cuenta de que no necesitas forzar para estar en paz. Desde ese estado, la vida responde de una manera misteriosa, trayéndote justo lo que necesitas, no lo que creías necesitar. Cuando el alma está lista, el universo se alinea. Pero esa alineación solo ocurre cuando hay espacio interior, y ese espacio nace del acto de soltar. Recuerda esto, la vida no está en tu contra, solo espera a que dejes de luchar contra ella. Cuando cesa la resistencia, el amor universal puede actuar. Ese es el verdadero milagro, descubrir que nunca estabas solo, que todo siempre estuvo a tu favor y que el esfuerzo excesivo era solo una nube cubriendo la claridad del cielo. Detente por un instante, respira. Observa cómo la vida continúa sin tu esfuerzo constante. El sol no necesita tu permiso para salir, ni el corazón necesita tu control para latir. Así también tus caminos se abrirán cuando dejes de interferir con el flujo natural de la existencia. La fe verdadera no se demuestra empujando, sino soltando. Y cuando logres vivir desde ese estado, descubrirás que lo que llamabas milagros no son más que el resultado de haber dejado de forzar. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas budistas que transforman tu mente y tu alma. Dejar de forzar no es una decisión que se toma una sola vez. Es una práctica constante, una disciplina del alma que se cultiva en silencio cada día. Es un acto que va en contra de todo lo que el mundo moderno nos ha enseñado. En una sociedad que glorifica la velocidad, la competencia y la producción continua, detenerse, respirar y confiar parece un acto de rebeldía. Pero esa rebeldía es sagrada, porque nace del reconocimiento de que no necesitamos empujar la existencia para que las cosas sucedan. La vida se abre sola cuando aprendemos a escucharla. El esfuerzo excesivo no siempre es señal de mérito. Muchas veces es señal de desconexión. El que vive desde la calma no deja de hacer, simplemente hace desde un estado diferente. No lucha contra la corriente, nada con ella, y por eso su energía se multiplica. Cuando dejas de forzar, la mente se aligera, el cuerpo se relaja, y la intuición, que antes estaba sofocada por la ansiedad, empieza a hablar con claridad. Entonces te das cuenta de que el universo nunca dejó de comunicarse contigo. Eras tú quien estaba haciendo demasiado ruido para oírlo. En las enseñanzas budistas, el concepto de no aferrarse es esencial. Buda enseñó que todo sufrimiento proviene del apego, y forzar no es más que una forma sofisticada de apego. Es querer que algo sea como tú crees que debería ser, en lugar de aceptarlo como es. Pero el universo no se adapta a nuestras expectativas, sino a nuestras vibraciones. Si estás vibrando desde la escasez, desde la impaciencia o desde el miedo, atraerás experiencias que reflejan eso. Por eso, el primer paso para dejar de forzar no es abandonar tus sueños, sino sanar la energía con la que te relacionas con ellos. Pregúntate, ¿quiero esto porque me hace feliz o porque tengo miedo de no tenerlo? Esa pregunta lo cambia todo. Cuando lo que deseas surge de un lugar de carencia, forzarás. Pero cuando surge de un lugar de plenitud interior, fluirás. La paradoja es que cuando más desesperadamente buscas algo, más lo alejas. Es como intentar atrapar un pez con las manos. Cuanto más las cierras, más escapa. Solo cuando las abres y dejas que el agua fluya entre tus dedos, el pez puede quedarse por sí mismo. Así es la vida. Los milagros no llegan por persecución, sino por atracción natural. Y esa atracción se genera desde la serenidad. Cuando tu mente está en calma, el universo se refleja en ella como un lago tranquilo, donde todo se ve con claridad. Cuando tu mente está agitada, todo se distorsiona. Entonces, interpretas el silencio como ausencia, la demora como rechazo y la pausa como castigo. Pero el silencio de la vida no es castigo, es preparación.
Las pausas no son negaciones, son intervalos de aprendizaje. A veces, lo que más deseas no llega porque todavía no estás preparado para sostenerlo. El universo no castiga, educa, no niega, espera, no retira, transforma. Pero cuando forzamos, interrumpimos ese proceso de maduración. Es como sacar un pastel del horno antes de tiempo. El exterior puede parecer listo, pero el interior sigue crudo. Dejar de forzar es confiar en que el tiempo divino sabe más que tu impaciencia. La semilla no discute con la tierra ni exige florecer hoy. Sabe que su única tarea es permanecer receptiva al sol, al agua y al silencio. En esa entrega, florece naturalmente. Así también nosotros debemos aprender a confiar en los ciclos invisibles que mueven la vida. Todo lo que es para ti te encontrará cuando dejes de obstaculizar el camino con tus miedos. La mente humana está obsesionada con los resultados, pero el alma vive en los procesos. Por eso, cuanto más te enfocas en el resultado, más tensión creas. Quieres que todo suceda ya, que los demás reaccionen como tú esperas, que las circunstancias se acomoden a tu plan. Pero el universo no obedece planes lineales, se mueve en espirales, en sincronías, en encuentros aparentemente casuales. Y esa sabiduría solo se revela a quien tiene paciencia. La paciencia no es inacción, es confianza activa. Es caminar sabiendo que cada paso te acerca, aunque todavía no veas la meta. En cambio, forzar es querer llegar corriendo, ignorando que cada paso tiene un propósito en sí mismo. Cuando forzamos, nos desconectamos del presente, y el presente es el único lugar donde los milagros ocurren. Un corazón ansioso nunca verá los milagros porque está demasiado ocupado mirando hacia el futuro. Pero cuando descansas en el ahora, empiezas a notar señales sutiles, una coincidencia, una conversación, una sensación de paz repentina. Es el universo hablándote, mostrándote que estás siendo guiado. La energía del control bloquea esa comunicación. Es como si tuvieras una radio que emite ruido estático. Las señales llegan, pero no puedes escucharlas porque tu frecuencia está distorsionada por la necesidad. Cuando te aquietas, la interferencia desaparece y comienzas a escuchar con claridad. Entonces entiendes que no necesitas empujar nada, solo sintonizarte con lo que ya está sucediendo. La sabiduría budista enseña que la vida no se conquista, se comprende. Y cuando comprendes, ya no fuerzas, participas del flujo natural de la existencia. Hay un pasaje antiguo que dice, cuando el discípulo deja de correr detrás de la verdad se sienta a su lado. Esta frase encierra una enseñanza profunda. No hay necesidad de correr tras lo que ya está dentro de ti. Pero la mente, siempre inquieta, cree que debe hacer algo, buscar algo, conseguir algo. Esa es la ilusión. La iluminación no se alcanza, se revela cuando dejas de buscarla. Lo mismo ocurre con la paz, con el amor, con la abundancia. No se consiguen, se descubren cuando cesa la lucha interna. Por eso Buda enseñó el camino medio. Ni la indulgencia excesiva, ni la autoexigencia extrema, sino el equilibrio. Ese equilibrio solo se alcanza cuando dejas de forzar lo que no está listo para florecer. Dejar de forzar también implica confiar en el misterio. El ser humano teme lo desconocido porque no puede controlarlo. Pero lo desconocido es precisamente el terreno donde los milagros nacen. Lo que ya conoces pertenece a tu pasado. Lo desconocido contiene tu expansión. Cuando dejas de forzar, permites que lo nuevo entre en tu vida, aunque no lo comprendas de inmediato. Esa apertura es el principio de toda transformación. En cambio, cuando forzamos, cerramos las puertas al misterio. Queremos certezas, garantías, planes, pero la vida no nos da manuales,
nos da experiencias, y cada experiencia, incluso las que duelen, es una oportunidad para despertar. El desapego no es frialdad, es amor sin posesión, es cuidar sin controlar, actuar sin exigir, dar sin esperar retorno. Solo desde ese lugar el alma puede respirar. Cuando fuerzas, te encadenas. Cuando sueltas, te liberas. Muchas personas confunden soltar con perder, pero en realidad solo pierdes lo que nunca fue tuyo en esencia. Lo verdadero permanece incluso cuando lo sueltas, porque no dependía del control, sino de la conexión, las relaciones, los trabajos, los sueños. Todo lo que es auténtico resiste el acto de soltar. Lo que se va simplemente estaba destinado a ser una lección, no una prisión. En el camino espiritual, uno de los mayores actos de fe es no intervenir. No intervenir no significa ser indiferente. Significa confiar en que el universo está haciendo su parte. Cuando intentas controlar cada detalle, le estás diciendo a la vida que no confías en su inteligencia. Pero cuando te retiras con humildad, el universo actúa en silencio. Esa es la danza divina. Tú das un paso, la vida da otro. Si intentas bailar solo, te cansas. Si escuchas el ritmo, fluyes. En la práctica budista, esa danza se cultiva a través de la meditación. Meditar no es escapar del mundo, sino aprender a ver sin interferir, a respirar sin retener, a observar sin juzgar. Cuando meditas, te vuelves testigo de tu mente, y en ese estado el control se disuelve. La energía que antes gastabas en forzar se transforma en serenidad. A veces el universo te obliga a soltar de las formas más duras. Te quita algo, te separa de alguien, te deja sin respuestas. No es crueldad, es enseñanza. Cuando no soltamos por elección, la vida nos enseña a hacerlo por necesidad. Pero incluso ese dolor tiene un propósito. Los mayores despertares nacen de las pérdidas más difíciles. Cada vez que algo se rompe, algo más se revela. Cuando el corazón se rinde, la conciencia despierta. Por eso lo que ahora parece una desgracia puede ser, en realidad, el comienzo de un milagro. La fe se prueba cuando todo parece perdido. Si eres capaz de confiar en medio del caos, entonces has aprendido a no forzar. Porque forzar es una reacción al miedo, y soltar es una expresión de amor. Amar también significa dejar espacio. Si amas a alguien, pero intentas controlarlo, tu amor se convierte en prisión. El verdadero amor permite que el otro sea, que crezca, que se transforme. Y si debe alejarse, lo hace sin resentimiento, porque comprende que nada que sea real se pierde. El amor forzado se marchita, el amor libre florece. De igual forma, tu relación con la vida debe ser una relación de amor libre. No le exijas que te dé lo que quieres. Agradécele por lo que te da. Cuando tu gratitud supera tu deseo, la abundancia se multiplica. El universo responde a la vibración de la gratitud más que a la del esfuerzo. En los textos Zen se dice, antes de la iluminación cortar leña y acarrear agua. Después de la iluminación cortar leña y acarrear agua. Esta enseñanza muestra que el secreto no está en cambiar lo que haces, sino en cómo lo haces. Forzar es hacer desde la tensión, fluir es hacer desde la presencia. Puedes seguir trabajando, amando, creando, pero sin ansiedad, sin lucha interna. Cuando lo haces desde la calma, cada acto se vuelve sagrado. El trabajo se transforma en meditación, la conversación en oración, el silencio en comunión. Esa es la verdadera magia, transformar lo cotidiano en espiritualidad a través de la conciencia plena. Y esa conciencia solo surge cuando dejas de empujar. Mucha gente pasa años luchando por alcanzar una meta y cuando finalmente la consigue, siente un vacío. ¿Por qué? Porque la energía con la que perseguían ese objetivo era de carencia, no de plenitud. La meta se convierte en un sustituto del amor propio, en una promesa de que, cuando lo logre, seré feliz. Pero la felicidad nunca se alcanza por acumulación. Se descubre en el momento en que dejas de necesitar más.
Cuando no fuerzas, dejas de vivir en el futuro y vuelves al presente, y en el presente todo ya está completo. No necesitas añadir nada para sentirte pleno. Solo necesitas dejar de interferir con la perfección que ya es. Cuando miras la naturaleza, todo te enseña a no forzar. El río no lucha contra las piedras, las rodea. El sol no se apresura, brilla en su tiempo. La flor no compite con la de al lado, florece a su ritmo. El universo entero funciona sin ansiedad, sin comparación, sin prisa. Solo el ser humano, con su mente inquieta, se desconecta de ese equilibrio. Pero cuando observas con atención, comprendes que no necesitas dirigir la vida, solo permitirte formar parte de su armonía. En ese punto, la lucha se transforma en danza. Dejas de ser el que empuja y te conviertes en el que fluye. Y lo que antes parecía imposible, empieza a manifestarse sin esfuerzo. El milagro más grande de dejar de forzar es el regreso a ti mismo. Porque cuando dejas de intentar cambiar lo externo, comienzas a transformar lo interno. Ya no necesitas controlar al mundo, porque has encontrado la paz en tu propio corazón. Esa paz se convierte en tu nueva realidad. Lo que antes requería lucha, ahora se da naturalmente. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Lo que antes temías perder, ya no tiene poder sobre ti. Has comprendido que la verdadera fuerza no está en imponer, sino en permitir. El sabio no domina la vida, la honra. Y al honrarla, la vida lo bendice con abundancia. Dejar de forzar es el punto donde la rendición se convierte en poder. No en el poder del control, sino en el poder de la confianza absoluta. Cuando confías, el universo confía en ti. Cuando sueltas, la energía que antes estaba atada comienza a moverse a tu favor. Es entonces cuando las puertas que parecían cerradas se abren, cuando las personas adecuadas llegan, cuando los caminos se aclaran. No porque hayas hecho más, sino porque finalmente te has alineado con lo que ya estaba destinado para ti. La sincronicidad no es casualidad, es la señal de que estás en armonía con el orden divino. Pero esa armonía solo se alcanza cuando dejas de interferir con tus miedos y comienzas a actuar desde la fe. Por eso la práctica de dejar de forzar es en realidad la práctica de recordar quién eres. No eres el que lucha contra la vida, eres la vida misma. No eres el que empuja el río, eres el río. No eres el que teme al tiempo, eres parte del tiempo eterno. Cuando comprendes eso, la ansiedad desaparece, porque ya no hay separación entre tú y la existencia. La vida deja de ser una batalla y se convierte en contemplación, y en esa contemplación cada momento es milagro, cada respiración es oración, cada silencio es respuesta. Deja de forzar, respira, permite que la vida te guíe. Lo que es tuyo no necesita empujones, solo necesita tu serenidad para manifestarse. Y cuando finalmente lo veas llegar, sabrás que no fue suerte, sino alineación, porque cuando dejas de forzar, el universo empieza a moverse contigo, no contra ti. Si estas palabras resonaron contigo, suscríbete al canal para seguir aprendiendo más enseñanzas budistas que te ayudarán a vivir con calma, aceptación y verdadera libertad interior. La mente humana tiene una tendencia natural a resistirse a lo que no comprende. Cuando algo no ocurre según lo planeado, el primer impulso es intervenir, cambiar, corregir, empujar. Pero la enseñanza más profunda del camino espiritual es que el orden del universo no se ajusta a nuestra voluntad, sino a una inteligencia superior que trasciende toda lógica humana. Dejar de forzar es aceptar que esa inteligencia sabe más que nosotros. Y aunque el ego no lo entienda, la vida siempre nos conduce exactamente a donde debemos estar, incluso si ese camino parece incierto, lento o doloroso. La mente teme el vacío, pero el vacío es el lugar donde la sabiduría florece. Por eso, el silencio interior no es un enemigo que debas llenar con ruido o acción. Es un espacio sagrado
donde el alma escucha la voz de la existencia. Cuando forzamos, esa voz se apaga. Pero cuando descansamos en la quietud, el universo nos susurra lo que debemos saber. El deseo de control nace del miedo. Miedo a perder, miedo al rechazo, miedo al fracaso. Sin darnos cuenta, vivimos como si la vida fuera una carrera contra el tiempo, donde si no lo logramos todo rápido, algo terrible ocurrirá. Pero el budismo enseña que el tiempo no es nuestro enemigo, es nuestro maestro. Todo lo que el universo retrasa, lo hace para protegernos o prepararnos. No hay error en el tiempo divino, solo impaciencia en el corazón humano. A veces, lo que parece un obstáculo es una desviación sagrada. Si se te cierra una puerta, no es porque hayas fallado, sino porque tu alma necesita una ruta diferente para alcanzar su propósito. El problema es que la mente, impaciente y ansiosa, no tolera la incertidumbre, y al no tolerarla, empieza a forzar los procesos. Quiere respuestas inmediatas, soluciones rápidas, claridad absoluta. Pero la vida no revela su sabiduría a quien la exige, sino a quien la contempla. Cuando forzamos, nos desconectamos de esa contemplación. La acción compulsiva es una forma de ruido interior. Nos movemos, hacemos, empujamos, no porque estemos en armonía, sino porque tememos quedarnos quietos. La quietud nos confronta con nuestra propia inseguridad. Por eso, muchos confunden movimiento con progreso, cuando en realidad avanzar no siempre significa moverse. A veces, avanzar es detenerse y observar. El verdadero crecimiento espiritual ocurre en los silencios, en los momentos en que dejamos de luchar con la realidad y simplemente respiramos. Dejar de forzar no es abandono, es confianza consciente. Es mirar el caos y saber que detrás de él hay un orden que aún no comprendes. Las enseñanzas budistas insisten en que todo sufrimiento surge del deseo, no del deseo en sí mismo, sino del apego al resultado. Cuando deseas algo desde la serenidad, tu energía es creativa. Cuando lo deseas desde la ansiedad, tu energía se vuelve destructiva. La diferencia es sutil, pero crucial. Un deseo tranquilo genera acción consciente. Un deseo desesperado genera esfuerzo forzado. Y lo que es forzado está destinado a romperse porque carece de raíz espiritual. Cuando algo es tuyo, no necesita ser sostenido por la tensión, sino por la armonía. El universo no te pide esfuerzo excesivo, te pide presencia. La flor no se abre porque la empujes, se abre porque el sol y la tierra están en equilibrio. De igual modo, tu destino florece cuando la mente y el alma dejan de oponerse. Cuando comprendemos esto, algo cambia profundamente dentro de nosotros. Comenzamos a ver que las veces que la vida nos negó algo, en realidad nos estaba protegiendo. Aquello que tanto quisimos y no se dio, quizá habría sido nuestra ruina si se hubiera concretado. Aquella persona que se fue, quizá era una lección disfrazada de pérdida. Aquello que no funcionó, tal vez era la puerta que necesitaba cerrarse para que otra, más luminosa, se abriera. Pero mientras forzamos, no vemos nada de eso. Solo sentimos frustración, rabia o impotencia. Sin embargo, cuando nos rendimos a la sabiduría de lo que es, los velos comienzan a caer. Entonces descubrimos que la vida nunca se equivoca. Nosotros somos los que interpretamos mal sus pausas. Dejar de forzar implica también dejar de discutir con el presente. La mayoría de las veces, el sufrimiento no viene de lo que sucede, sino de lo que creemos que debería estar sucediendo. El debería es una de las trampas más grandes del ego. Debería tener más dinero. Debería haber encontrado el amor. Debería haber alcanzado mis metas. Debería ser diferente. Pero la realidad no conoce el debería, solo conoce el es. Y cuando aprendemos a reconciliarnos con el es, la paz se instala en el corazón. No se trata de conformismo, sino de sabiduría. Porque solo cuando aceptas plenamente lo que es, puedes transformar lo que será. La resistencia perpetúa el dolor, la aceptación lo disuelve.
Cuando dejas de forzar, la vida deja de resistirse a ti, porque ya no hay dos voluntades en conflicto, sino una sola conciencia fluyendo en unidad. Existe una historia zen que ilustra esta enseñanza. Un hombre cayó a un río y fue arrastrado por una corriente poderosa. Luchó con todas sus fuerzas para mantenerse a flote, pero cuanto más se resistía, más se hundía. Cuando finalmente se rindió y dejó que la corriente lo llevara, descubrió que el río lo depositaba suavemente en la orilla, a salvo. La moraleja es simple pero profunda. La vida no busca destruirte, busca conducirte. Eres tú quien se agota luchando contra ella. El sufrimiento nace de esa resistencia inconsciente al fluir natural de la existencia. Forzar es pelear con el río, soltar es permitir que el río te muestre el camino, pero soltar requiere fe, y la fe no es creer que todo saldrá como quieres, sino confiar en que todo saldrá como debe. Esa confianza no se construye de la noche a la mañana. Es un músculo espiritual que se fortalece con la práctica constante de la atención plena. Cuando meditas, cuando respiras conscientemente, cuando observas sin juicio, estás entrenando tu mente para no reaccionar con impulso, para no forzar. Estás aprendiendo a responder desde la calma, no desde el miedo. En ese estado, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, todo lo externo empieza a reorganizarse. El universo responde a tu vibración, no a tus palabras. Por eso, las acciones nacidas del control generan caos, mientras que las acciones nacidas de la paz generan armonía. Muchos creen que la espiritualidad consiste en renunciar a todo, pero en realidad se trata de aprender a actuar sin apego. Puedes trabajar, amar, crear y soñar, pero sin ansiedad, sin lucha interna, sin la necesidad de empujar el flujo natural. La acción desde la conciencia no genera tensión, genera expansión. Es el no hacer del que hablaba Lao Tse. Actuar sin forzar, decidir sin miedo, vivir sin resistencia. Este principio también se encuentra en el budismo, el equilibrio entre esfuerzo y serenidad. El esfuerzo necesario es aquel que nace del alma, no del ego. Cuando tu intención es pura y tu acción está en armonía con la verdad, el resultado llega sin lucha. El universo coopera contigo porque estás cooperando con él. Pero cuando actúas desde la desesperación, aunque tus intenciones sean buenas, la energía que emites crea bloqueo. Dejar de forzar no significa que dejes de actuar, significa que tu acción se vuelve consciente sin la carga del control. Ya no haces para obtener, haces porque estás alineado con el presente. Y cuando estás alineado, todo lo que te corresponde llega sin esfuerzo. En ese estado, incluso los desafíos dejan de parecer castigos y se convierten en lecciones. Cada obstáculo se vuelve una oportunidad para observar tu propia resistencia. La vida, en realidad, nunca te pone a prueba. Te muestra en qué lugar todavía te aferras. El camino espiritual es un proceso de soltar capa tras capa de control, hasta quedarte desnudo ante la verdad. En ese punto ya no hay nada que forzar, porque comprendes que todo lo que sucede es exactamente lo que debe suceder. El miedo a no hacer nada es una de las causas más profundas del forzamiento. Vivimos bajo la ilusión de que si no empujamos, todo se derrumbará. Pero observa cómo el universo sostiene todo sin tu intervención. Los planetas giran, las mareas suben y bajan, las estaciones cambian, el sol aparece cada mañana. La vida entera es una sinfonía de equilibrio sin esfuerzo. ¿Por qué crees que tú debes luchar para sostener lo que el universo ya sostiene? Ese impulso de controlar nace de una desconexión con la totalidad. Nos creemos separados del flujo universal, y esa separación genera miedo. Pero cuando meditas profundamente, cuando te vuelves uno con la respiración, cuando sientes la unidad entre tú y la existencia, ese miedo desaparece. Comprendes que no eres un individuo luchando contra la corriente, sino una expresión de la corriente misma.
y entonces el control deja de tener sentido. La verdadera entrega no es resignación, es unión. Resignarse es rendirse por cansancio, pero entregarse es rendirse por sabiduría. Cuando te entregas, no estás abandonando la acción, estás abandonando la lucha interna. Sigues caminando, pero sin ansiedad. Sigues buscando, pero sin miedo. Sigues amando, pero sin exigir. Esa entrega consciente es el portal hacia la libertad interior. Desde ese estado, todo lo que antes parecía inalcanzable empieza a llegar, no porque lo busques, sino porque lo atraes. La vida se vuelve una danza en lugar de una batalla. Ya no necesitas controlar cada paso, solo sentir el ritmo. El ego, sin embargo, teme perder su poder. Es astuto, puede disfrazar el control de amor, de compromiso o de responsabilidad. Puede decirte que si no empujas, nadie lo hará, que si no luchas, fracasarás. Pero eso no es verdad. El ego mide el valor por el esfuerzo, pero el alma lo mide por la autenticidad. El alma no necesita esfuerzo, necesita coherencia. Si lo que haces nace del miedo, aunque trabajes duro, no florecerá. Pero si lo que haces nace del amor, incluso el más pequeño gesto se convierte en una semilla de luz. Por eso, las enseñanzas budistas insisten tanto en la pureza de la intención. No importa cuánto hagas, importa desde dónde lo haces. Forzar desde el miedo crea resistencia. Actuar desde la serenidad crea milagros. El milagro no es algo que llega de fuera, es el reflejo de un cambio interior. Cuando dejas de forzar, no es que el universo cambie, es que tú cambias tu forma de verlo. Comienzas a notar la perfección en lo que antes te parecía caos. Comienzas a sentir gratitud por lo que antes te frustraba. Y esa gratitud, silenciosa y constante, abre caminos invisibles. Lo que antes costaba años comienza a suceder sin esfuerzo. Lo que antes te hería ahora te enseña. Lo que antes temías se disuelve en comprensión. Este es el poder de la rendición. Transforma la percepción y, por tanto, transforma la realidad. Dejar de forzar también es una forma de humildad. Es reconocer que no lo sabes todo, que no puedes controlarlo todo, que hay una sabiduría más grande guiando los acontecimientos. Y esa humildad te libera. Porque mientras creas que todo depende de ti, cargarás el peso del mundo sobre tus hombros. Pero cuando sueltas, comprendes que no eres el hacedor, solo el canal. El universo se expresa a través de ti, no a pesar de ti. Tu tarea no es empujar el flujo, sino mantenerte abierto para que fluya a través de ti. En ese estado, la vida se vuelve ligera. Ya no te agota, te inspira, ya no te exige, te invita. A veces, la forma más profunda de oración no es pedir, sino decir, confío. Esa palabra, dicha desde el corazón, tiene más poder que 1000 súplicas, porque cuando confías, tu energía se alinea con la abundancia. La confianza es la llave que abre todas las puertas invisibles. No necesitas gritarle al universo lo que quieres, solo necesitas vibrar en coherencia con ello. Si quieres paz, deja de forzar la paz y conviértete en paz. Si quieres amor, deja de exigir amor y sé amor. Si quieres abundancia, deja de perseguirla y siembra gratitud. La vida te devuelve exactamente lo que emites, no porque sea una ley rígida, sino porque es un reflejo de tu estado interior. El proceso de soltar es un renacimiento. No sucede de golpe, sino en capas. Primero sueltas lo externo, las personas, los resultados, los planes. Luego sueltas lo interno, los juicios, las expectativas, los miedos. Y cuando todo eso se disuelve, descubres un silencio profundo que no es vacío, sino plenitud. En ese silencio, todo se ordena. La mente se aquieta, el cuerpo se aligera y el alma respira. Ya no hay lucha porque comprendes que no hay nada que ganar ni perder. Solo hay experiencia, y cada experiencia, incluso la más dura,
Es un paso hacia la expansión de tu conciencia. El maestro Thich Nhat Hanh decía, cuando dejas ir, creas espacio para que algo mejor llegue. Ese espacio no se crea desde la prisa, sino desde la calma. Cuanto más intentas llenar el vacío con urgencia, más te alejas de su propósito. El vacío no está para ser llenado, sino para ser comprendido. Es el lugar donde lo nuevo germina. Si no hay espacio, no puede haber creación. Por eso, cuando dejas de forzar, comienzas a permitir. Permites que la vida te sorprenda, que el universo te muestre caminos que nunca habrías planeado. Permites que lo inesperado se vuelva bendición, y en esa apertura, lo imposible se vuelve natural. La transformación profunda ocurre en silencio, sin aplausos, sin ruido. Nadie ve cuando el bambú pasa años creciendo bajo tierra antes de emerger. Nadie ve cuando la oruga se disuelve en su capullo antes de convertirse en mariposa. Pero sin esa etapa invisible, no habría milagro visible. Así también ocurre contigo. Tus procesos internos, tus pausas, tus momentos de no saber, son el terreno fértil de tu crecimiento. Cuando forzas, arrancas la semilla antes de tiempo. Pero cuando confías, el florecimiento llega en el momento perfecto. Y su belleza es incomparable. No hay error en la lentitud. La lentitud no es ineficiencia, es profundidad. Las cosas verdaderamente significativas requieren tiempo para arraigar. El alma no tiene prisa, solo la mente tiene urgencia. Por eso, cada vez que sientas ansiedad por lo que no llega, recuerda, la flor no florece más rápido porque la observes más de cerca. Tu tarea no es apurarla, sino cuidar la tierra donde crecerá. Deja que el universo sea el jardinero, y tú la semilla dispuesta. No necesitas saber cuándo ni cómo, solo necesitas mantenerte receptivo, y cuando menos lo esperes, verás que el milagro siempre estuvo en marcha, incluso cuando tú creías que no pasaba nada. Forzar es un intento desesperado de reemplazar la confianza con el control, pero el control pertenece a la mente, mientras que la confianza pertenece al alma. La mente teme soltar porque no puede ver el resultado. El alma confía porque siente la totalidad. Y cuando la mente se rinde ante el alma, el milagro ocurre, no fuera de ti, sino dentro de ti. Es el instante en que comprendes que nada está roto, que todo tiene un lugar, que incluso tus errores eran necesarios para llevarte a la comprensión. Esa claridad es la mayor bendición que la vida puede darte. Por eso, la próxima vez que sientas la necesidad de empujar algo, de forzar un resultado, de insistir en lo que no fluye, haz una pausa, respira, pregúntate, ¿estoy actuando desde el miedo o desde la confianza? Esa pregunta te devolverá al presente, porque el miedo siempre vive en el futuro y la confianza siempre habita en el ahora. En el ahora no hay carencia, no hay lucha, no hay esfuerzo, solo hay presencia, y en la presencia la vida se revela como un milagro constante, sin necesidad de ser forzada. Deja que el universo trabaje contigo, no contra ti. Permite que la vida te lleve donde realmente perteneces. No necesitas empujar el destino, solo necesitas dejar de resistirte. El milagro ocurre cuando el alma y la existencia se encuentran en el mismo ritmo. Ese momento no se puede forzar, pero sí se puede permitir. Y permitir es el acto más sabio que un ser humano puede aprender. Si estas palabras tocaron tu corazón, suscríbete al canal para seguir profundizando en las enseñanzas budistas que te ayudarán a vivir en armonía, soltar el control y ver los milagros que la vida tiene preparados para ti. Cuando la vida no se comporta como esperábamos, nuestra primera reacción suele ser de frustración. Pensamos que algo salió mal, que fallamos, que el universo nos ha dado la espalda. Nos cuesta aceptar que tal vez las cosas están ocurriendo exactamente como deben, aunque nuestra mente no logre entenderlo.
Este es el corazón de las enseñanzas budistas sobre la aceptación. Comprender que el sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de nuestra resistencia a lo que sucede. Forzar, en última instancia, es un intento de negar la realidad. Es una forma de decirle a la existencia: no quiero lo que me das, quiero lo que deseo. Y en ese acto inconsciente rompemos la armonía entre nosotros y el universo. Pero cuando dejamos de forzar, cuando respiramos y nos rendimos al momento presente, algo extraordinario ocurre. La vida, que antes parecía caótica, comienza a ordenarse sola, porque el orden no necesita ser impuesto. Ya está ahí, detrás de cada aparente desorden. El budismo enseña que todo en la existencia tiene su causa y su efecto, su tiempo y su razón. Nada sucede por azar, aunque nuestra mente limitada no pueda ver el entramado completo. La impaciencia, el deseo de controlar, el impulso de forzar, son producto de la ignorancia de ese orden invisible. Queremos que los frutos maduren antes de tiempo, sin comprender que lo que se precipita se pierde. Y sin embargo, cuando miramos la naturaleza, todo nos muestra la sabiduría de la espera. El árbol no empuja sus ramas, el amanecer no llega más temprano por desearlo. Todo sigue un ritmo perfecto, silencioso, constante. Y si pudiéramos aprender a sincronizarnos con ese ritmo, nuestra vida se volvería tan armónica como el movimiento de las estaciones. Pero el ego, ansioso y temeroso, cree que sin su intervención el mundo se detendrá. Esa ilusión de control es lo que más nos aleja de la paz. Cuando uno vive en estado de lucha, el cuerpo y la mente se tensan. La respiración se acorta, el corazón late con prisa, los pensamientos se atropellan. Cada instante se convierte en una batalla contra lo que es. Nos agotamos, intentando cambiar lo que no puede ser cambiado todavía. Y esa tensión no solo nos roba energía, también bloquea el flujo de la vida. Forzar es como cerrar las manos con fuerza para retener el agua. Cuanto más aprietas, más se escapa. Pero cuando abres las manos, el agua descansa suavemente sobre tus palmas. Así es con todo. Cuando sueltas la necesidad de controlar, lo que debe quedarse permanece, y lo que debe irse se libera. No hay pérdida, hay equilibrio. Sin embargo, llegar a esa comprensión requiere coraje. El coraje de confiar en lo invisible, de rendirse al misterio, de aceptar que no siempre sabremos por qué las cosas suceden, pero que aún así podemos tener fe en que todo está bien. El acto de forzar surge del miedo a la quietud. Nos aterra quedarnos sin movimiento, sin control, sin respuestas. Pero el silencio no es vacío, es plenitud sin forma. En ese silencio la existencia respira, y si aprendemos a habitarlo, descubrimos que la vida no necesita nuestra prisa para seguir su curso. Buda enseñó que el camino hacia la iluminación no se alcanza empujando, sino cesando el esfuerzo inútil. La iluminación no es una conquista, es una revelación. No se llega a ella a través del hacer, sino del ser. Forzar es querer que la flor se abra antes del amanecer. Soltar es esperar el momento en que el sol la invite a desplegarse. Cada alma tiene su propio amanecer. Cuando forzamos, oscurecemos nuestro propio horizonte. Cuando esperamos con paciencia, la luz llega sola. A veces, las personas creen que si dejan de forzar, perderán oportunidades, que si no luchan, la vida los olvidará. Pero eso es desconocer la ley de la armonía universal. Lo que es para ti no necesita ser forzado. El río no corre detrás del mar, simplemente fluye hacia él porque ese es su destino natural. El alma, del mismo modo, tiene un camino trazado por la sabiduría divina. Cuando dejas de resistirte, cuando dejas de empujar las aguas, comienzas a moverte con la corriente del propósito. Entonces, lo que antes parecía imposible se vuelve sencillo. Lo que antes requería lucha se transforma en sincronicidad. La magia del fluir no está en la ausencia de acción, sino
en la pureza de la intención. Cuando actúas desde la serenidad, cada paso es guiado. No sabes cómo, pero sientes que algo mayor que tú sostiene tu camino. En los momentos más difíciles, cuando nada parece avanzar, la mente grita: haz algo, muévete, cambia esto. Pero el alma susurra: espera. Y en esa espera ocurre lo invisible. La semilla no se desespera bajo la tierra, confía en la oscuridad, confía en el silencio, confía en el tiempo. El milagro sucede allí, lejos de la vista, cuando nadie mira. Así también ocurre en la vida. Los milagros germinan en los silencios que no comprendemos. Por eso, cuando las cosas parecen estancadas, en realidad se están acomodando. El universo trabaja en un lenguaje que la prisa no entiende. La impaciencia corta los hilos del destino antes de que tejan la forma correcta, pero la calma los deja entrelazarse hasta formar el tapiz perfecto. Cuando dejas de forzar, le das al universo permiso para actuar. El esfuerzo excesivo no solo agota, también crea una ilusión peligrosa, la creencia de que todo depende de ti. Ese pensamiento es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Cargamos el peso del mundo sobre los hombros y nos sentimos responsables de cosas que escapan completamente a nuestro control. Nos culpamos por lo que no resultó, nos angustiamos por lo que no llega, nos exigimos más de lo que es humano soportar. Pero el budismo enseña que la liberación comienza cuando comprendemos la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. No puedes cambiar el curso del río, pero puedes aprender a navegarlo con gracia. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar tus velas. La sabiduría consiste en reconocer ese límite. Forzar es pelear con lo inevitable. Fluir es aprender de ello. La práctica de la meditación es el antídoto natural contra el impulso de forzar. Cuando meditas, dejas de imponer dirección, no buscas resultados, no esperas revelaciones, no intentas cambiar nada. Simplemente observas tu respiración, tus pensamientos, tus emociones, y al hacerlo, te das cuenta de que todo pasa, que nada permanece fijo, que incluso aquello que creías eterno se disuelve ante la mirada consciente. Esa comprensión transforma profundamente la relación con la vida. Empiezas a ver que no necesitas controlar para estar en paz, porque la paz no está afuera, está dentro de ti. No viene de lo que obtienes, sino de lo que dejas de resistir. En ese estado, la acción surge naturalmente, sin esfuerzo. Haces lo que debes hacer, pero sin ansiedad, sin urgencia. Actúas desde el centro, no desde el miedo. Y paradójicamente, cuando dejas de forzar los resultados mejoran. La vida responde con claridad a la mente que ha aprendido a esperar. El sufrimiento humano está basado en la ilusión de separación. Creemos que estamos solos, que la vida nos ocurre desde afuera, que debemos luchar contra ella para sobrevivir, pero en realidad somos parte del mismo flujo que queremos dominar. No hay separación entre tú y el universo. Eres una manifestación de su energía. Por eso, cuando luchas contra la vida, en realidad estás luchando contra ti mismo. Dejar de forzar es reconciliarte con la totalidad. Es recordar que el mismo poder que mueve las estrellas también mueve tu respiración. No estás desconectado del orden divino, eres su reflejo. Cuando esta comprensión se enraiza en el corazón, el miedo desaparece. Ya no sientes la necesidad de empujar nada, porque sabes que todo llega a su tiempo. Ya no ves retrasos, ves preparación, ya no ves pérdidas, ves redirecciones, ya no ves caos, ves equilibrio en movimiento. Forzar también tiene una raíz emocional, la falta de confianza en la abundancia. Creemos que si no empujamos, si no tomamos lo que queremos, alguien más lo hará por nosotros.
Vivimos desde la escasez, desde la idea de que no hay suficiente para todos, pero el universo es infinitamente generoso. Nadie puede quitarte lo que te pertenece en conciencia. Lo que es tuyo vibratoriamente no necesita lucha, porque ya está alineado contigo. Solo necesitas convertirte en la versión que puede recibirlo. Y esa versión no nace de la ansiedad, sino de la calma. Cuando forzamos, operamos desde el miedo a perder. Cuando soltamos, operamos desde la fe en que todo está en su lugar. La diferencia entre una vida de esfuerzo y una vida de fluidez está en el grado de confianza que depositas en el orden invisible. Las personas que viven desde la serenidad no son pasivas, son sabias. Han aprendido que hay momentos para avanzar y momentos para esperar, momentos para hablar y momentos para guardar silencio. El sabio no reacciona, responde, no empuja, coopera, no exige, agradece, y esa gratitud lo conecta con la fuente inagotable de bendiciones que es la vida misma. Cuando dejas de forzar, la gratitud florece naturalmente, porque ya no estás obsesionado con lo que falta, sino maravillado con lo que es. Y cuando agradeces lo que tienes, multiplicas lo que recibes. El universo no responde a la queja, responde a la apreciación. A veces, el simple acto de decir gracias abre puertas que años de esfuerzo no pudieron abrir. Dejar de forzar también significa dejar de compararte. La comparación es otra forma de violencia silenciosa. Miras el éxito ajeno y crees que estás atrasado. Ves la felicidad de otros y piensas que te falta algo. Pero cada alma tiene su propio ritmo. No puedes florecer en el jardín del otro. Tu estación llegará cuando estés listo, no cuando el mundo lo exija. La ansiedad de la comparación te roba la paz, te desconecta de tu propósito. Lo que otros consiguen no disminuye lo que el universo tiene reservado para ti. Cuando comprendes eso, dejas de competir y comienzas a colaborar. Dejas de empujar y comienzas a confiar. Cada ser tiene su propio aprendizaje y forzar solo retrasa el tuyo. En las enseñanzas de Buda se habla del camino medio. No aferrarse ni rechazar, no exagerar ni negar. Vivir en equilibrio. Ese equilibrio es la clave para dejar de forzar. No se trata de ser indiferente, sino de no ser esclavo del deseo. Puedes tener metas, puedes soñar, puedes actuar, pero sin convertir el resultado en una obsesión. El desapego no significa falta de pasión, significa ausencia de sufrimiento. Cuando haces algo con amor y luego lo sueltas, esa acción permanece pura. Pero si haces algo con miedo al fracaso, ya está contaminada por la ansiedad. Dejar de forzar es purificar tus intenciones. Es actuar porque sientes el llamado, no porque temes perder. Es confiar en que la vida siempre responde con justicia a la energía que emites. Y si algo no ocurre, no es un castigo, es una protección. Con el tiempo, aprendes que la vida tiene su propio lenguaje, y que ese lenguaje no puede ser manipulado. La vida te susurra en coincidencias, en intuiciones, en pausas. Pero cuando forzas, haces tanto ruido que no puedes escucharla. Aprender a callar la mente es aprender a escuchar al universo. Y cuando escuchas, ya no necesitas empujar, porque sabes cuándo moverte y cuándo detenerte. Esa sabiduría intuitiva que todos poseemos se activa cuando dejamos de forzar. Entonces, la vida deja de ser una carrera y se convierte en un diálogo. Tú haces tu parte, el universo hace la suya, tú confías, él responde. En ese intercambio sagrado, los milagros se vuelven cotidianos. Dejar de forzar también transforma tus relaciones. Cuando intentas cambiar a los demás, imponer tu visión, controlar sus decisiones, creas distancia. Pero cuando aceptas a las personas como son, cuando las acompañas sin intentar moldearlas, el amor florece. Amar no es poseer, es permitir. Cuando dejas de forzar que alguien sea como tú deseas, descubres la belleza de su autenticidad. Y esa aceptación no solo sana vínculos, también sana tu alma,
porque al liberar al otro, te liberas tú. El control no es amor, el control es miedo, disfrazado de cuidado. El amor verdadero respeta los procesos ajenos y confía en que cada ser encontrará su propio camino. Forzar es agotador porque implica una constante guerra con la realidad. Vivimos peleando con lo que no queremos y resistiendo lo que llega. Pero en el instante en que dices sí a la vida, la carga se aligera. Ese sí no es conformismo, es cooperación con la existencia. Es reconocer que todo tiene un propósito, incluso el dolor. Cuando dejas de ver la adversidad como enemiga y la aceptas como maestra, el sufrimiento se transforma en sabiduría. Entonces entiendes que no hay errores, solo experiencias, y que lo que llamabas mala suerte era, en realidad, una lección necesaria para tu despertar. El verdadero poder no está en imponer, sino en permitir. El que fuerza necesita demostrar su fuerza. El que confía no necesita demostrar nada. Su serenidad habla por él. Esa serenidad no se construye en los buenos tiempos, sino en los momentos en que la vida te invita a soltar lo que más amas. Cuando pierdes algo, y aún así puedes decir gracias, has aprendido a no forzar, porque entiendes que nada se pierde realmente, que todo se transforma. Lo que fue te ayudó a llegar hasta aquí, y lo que viene te llevará más lejos. Así se vive cuando se deja de forzar, con gratitud por lo que se fue, paz con lo que es y fe en lo que será. Dejar de forzar es, en esencia, volver al estado natural del ser. Es recordar lo que siempre supiste antes de que el miedo te enseñara a controlar. Es regresar al flujo donde todo tiene sentido, donde la vida no es un enemigo, sino una aliada. Cuando vives desde ese estado, ya no necesitas planear cada detalle, simplemente sigues la intuición. Y lo sorprendente es que esa intuición nunca se equivoca, porque no viene de la mente, sino de la sabiduría universal que habita en ti. En ese punto ya no buscas milagros, los reconoces en cada instante. El canto de un pájaro, una sonrisa inesperada, una coincidencia perfecta, todo se vuelve señal, y comprendes que el universo siempre estuvo comunicándose contigo. Tú solo necesitabas callar el ruido del esfuerzo para escucharlo. No hay mayor libertad que la de no tener que empujar más. La vida, cuando la dejas fluir, se convierte en una danza suave entre tu voluntad y la voluntad divina. No eres un espectador pasivo, eres un participante consciente. No fuerzas el ritmo, simplemente sientes la melodía. Y en esa danza, todo encaja. Lo que llega, llega en el momento perfecto. Lo que se va, se despide en paz. No hay lucha, no hay resistencia, solo confianza. Eso es dejar de forzar, vivir en paz con el misterio. Si estas palabras resonaron contigo, suscríbete al canal para seguir aprendiendo las enseñanzas budistas que te ayudarán a soltar, confiar y descubrir los milagros que siempre estuvieron esperándote. Hay un momento en el camino espiritual en el que uno se da cuenta de que todo lo que alguna vez intentó controlar no era más que una ilusión. Durante años creímos que podíamos dominar los resultados, las personas, las circunstancias, y que si hacíamos lo suficiente, todo saldría como queríamos. Sin embargo, la vida, con su infinita sabiduría, siempre termina enseñándonos que el verdadero poder no está en controlar, sino en comprender. Comprender que cada cosa que llega, llega por una razón, y cada cosa que se va, también. Comprender que el sufrimiento, por más duro que sea, no es castigo, sino purificación. Comprender que lo que llamamos pérdida es, en realidad, transformación. Y que cuando dejas de forzar, comienzas a ver esta danza invisible entre lo que muere y lo que renace, entre lo que termina y lo que comienza. En ese momento, la lucha cede su lugar a la paz. El hábito de forzar nace del miedo a soltar. Nos apegamos a las cosas, a las personas, a las ideas, porque creemos que sin ellas dejaremos de ser. Pero el desapego no significa perder,
significa ver con claridad. Cuando dejas de forzar una relación, no estás renunciando al amor, estás permitiendo que el amor respire. Cuando dejas de forzar un camino, no estás renunciando a tus sueños, estás dejando que se manifiesten de la forma correcta. Cuando dejas de forzar una respuesta, no estás renunciando al conocimiento, estás abriendo el espacio para que la verdad llegue por sí sola. Todo en la existencia se mueve mejor cuando lo sueltas. Es un principio que se aplica a todo. Cuanto más intentas retener, más se escapa. Cuanto más confías, más se acerca. A lo largo de la vida, todos experimentamos momentos en los que sentimos que nada funciona. Empujamos una puerta tras otra, pero todas parecen cerradas. Intentamos por todos los medios obtener un resultado, y lo único que conseguimos es cansancio. Es en esos momentos cuando el alma nos invita a detenernos y escuchar. Porque el universo no nos está castigando, nos está redirigiendo. Las puertas que no se abren son respuestas disfrazadas de obstáculos. Nos dicen, por aquí no es, pero como estamos acostumbrados a luchar, seguimos empujando, creyendo que la fuerza resolverá lo que la conciencia no ha comprendido. Cuando finalmente nos rendimos y dejamos de forzar, descubrimos caminos nuevos que siempre estuvieron ahí, solo que no podíamos verlos porque estábamos demasiado ocupados empujando lo que no debía moverse. Forzar es un acto de resistencia ante el flujo natural de la vida. Es como intentar sostener una ola con las manos. Por más fuerza que tengas, la ola te sobrepasará. Pero si te permites flotar con ella, descubrirás que no era una amenaza, sino una fuerza que podía llevarte más lejos. Así es el universo. Cuando te resistes, parece que todo se vuelve en tu contra. Cuando fluyes, comprendes que siempre estuvo a tu favor. Todo lo que ocurre, incluso aquello que parece doloroso, tiene la intención de llevarte hacia una versión más consciente de ti mismo. Pero esa transformación solo ocurre cuando sueltas la necesidad de controlar el proceso. El alma no evoluciona a través del control, sino a través de la confianza. El budismo enseña que el sufrimiento proviene del deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son. Forzar es ese deseo en acción. Cuando quieres cambiar algo antes de tiempo, cuando te niegas a aceptar lo que está frente a ti, creas una brecha entre la realidad y tu expectativa, y esa brecha se llama sufrimiento. No sufres por lo que sucede, sino por tu resistencia a lo que sucede. Cuando aceptas plenamente lo que es, el dolor pierde poder. La aceptación no significa pasividad, significa sabiduría. Es decirle a la vida, confío en ti, incluso si no entiendo tu lenguaje. Y en ese acto de rendición, el universo comienza a moverse a tu favor. La energía que antes usabas para luchar, ahora se convierte en una corriente que te lleva suavemente hacia donde necesitas estar. Dejar de forzar no es dejar de soñar, es dejar de insistir en que los sueños deben cumplirse de una manera específica. A veces creemos saber cómo debe llegar la felicidad, cómo debe manifestarse la abundancia, cómo debe aparecer el amor. Pero la vida tiene formas más amplias y perfectas de traernos lo que pedimos. El problema es que al forzar, limitamos esas posibilidades. Cerramos las puertas a lo desconocido porque queremos que todo ocurra según nuestros planes. Y sin embargo, los milagros solo aparecen cuando lo desconocido tiene espacio para actuar. Si lo tienes todo bajo control, no hay lugar para la sorpresa, para la magia, para lo divino. Los milagros necesitan espacio. El control lo ocupa todo. Por eso, dejar de forzar es abrir espacio para que lo imposible se manifieste. El ego teme el vacío, porque en el vacío no puede sostener su identidad. Pero el alma lo ama, porque sabe que del vacío nace todo lo nuevo. Cuando dejas de forzar, atraviesas ese vacío. Es incómodo al principio, porque parece que nada sucede. Sientes que estás quieto, que perdiste dirección, pero en realidad estás siendo reacomodado.
es el intervalo entre el final de una etapa y el comienzo de otra. En ese silencio, el universo te está rediseñando, limpiando viejos patrones, preparando nuevas oportunidades. Lo que tú interpretas como pausa, en realidad es un acto de creación. Así trabaja la vida, en el silencio, en la paciencia, en lo invisible. El que no soporta el silencio, fuerza. El que lo comprende, confía. Y confiar es el primer paso para ver milagros. Hay una enseñanza budista que dice, todo lo que buscas ya te está buscando a ti. Esta frase encierra una verdad profunda. No necesitas correr tras la felicidad, porque ella también te busca. No necesitas forzar el amor, porque el amor, cuando es verdadero, también te reconoce. No necesitas empujar el éxito, porque el propósito que te pertenece no puede perderte. Pero para que esas fuerzas te encuentren, debes estar quieto. Si corres en todas direcciones, las oportunidades no podrán alcanzarte. El silencio y la quietud son tus aliados. En ellos, la energía del universo se alinea contigo. Por eso, los maestros budistas insisten en la práctica del no hacer. No se trata de no actuar, sino de actuar desde la calma, sin interferir con la sabiduría natural de la vida. El hábito de forzar también está vinculado con la impaciencia. Queremos resultados inmediatos, sin comprender que la madurez requiere tiempo. La flor no florece en un día. Si la arrancas antes de tiempo, destruyes su belleza. La vida funciona igual. Cuando fuerzas un proceso, lo interrumpes. Pero cuando esperas con fe, lo perfeccionas. En esa espera consciente, el alma crece. Aprendes la virtud de la paciencia, la confianza y la rendición. La impaciencia es la voz del ego. La paciencia es la voz del alma. Cada vez que eliges esperar, estás fortaleciéndote espiritualmente. Estás recordando que el tiempo no te quita nada, solo te prepara para recibirlo todo. El universo no se equivoca en sus tiempos. Solo la mente humana cree que va tarde. Cuando sueltas el control, comienzas a ver señales que antes pasaban desapercibidas. Una coincidencia, una conversación, una oportunidad inesperada. Todo empieza a fluir con naturalidad. La vida se vuelve más ligera, los problemas más simples, las decisiones más claras. No porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambias. Tu vibración se eleva. Ya no proyectas ansiedad, sino calma. Y la calma es magnética. Atrae exactamente lo que necesitas, sin esfuerzo. Es por eso que los grandes maestros parecen vivir sin lucha. No porque no enfrenten desafíos, sino porque no los enfrentan desde la resistencia. Ellos actúan, pero no fuerzan. Deciden, pero no exigen. Saben que cada cosa tiene su momento y que forzar algo antes de tiempo es como intentar abrir una flor cerrada con las manos. En lugar de acelerar el proceso, lo destruyes. La vida tiene un ritmo que es el ritmo del corazón universal. Cuando te sintonizas con ese ritmo, todo se vuelve armonía. Cuando te separas de él, aparece el conflicto. La meditación, la respiración consciente, el silencio interior son herramientas para volver a ese ritmo. Porque el ruido mental es el responsable de la mayoría de los esfuerzos innecesarios. Creemos que debemos actuar todo el tiempo, pero muchas veces la acción más sabia es esperar. Esperar no es inactividad, es inteligencia, es saber cuándo moverse y cuándo detenerse. El guerrero espiritual no lucha siempre, observa, evalúa y solo actúa cuando la energía está a su favor. Por eso, cuando dejas de forzar, la vida parece ayudarte, porque dejas de empujar contra la corriente y empiezas a navegar con ella. Lo que antes parecía difícil se simplifica. Lo que antes parecía caótico, se ordena. Lo que antes parecía imposible, sucede. Dejar de forzar también es dejar de buscar validación. Muchos de nuestros esfuerzos nacen del deseo de demostrar algo. Demostrar que podemos, que valemos, que somos suficientes. Pero esa necesidad de aprobación externa
es una fuente inagotable de sufrimiento. Ningún reconocimiento será suficiente si no te reconoces tú mismo. La calma interior nace cuando ya no necesitas convencer a nadie, cuando tu valor no depende de lo que logres, sino de lo que eres. En ese punto, tu acción deja de ser una carrera por aprobación y se convierte en una expresión de autenticidad. Haces las cosas no para obtener algo, sino porque representan lo que eres. Y cuando tu hacer está alineado con tu ser, no hay esfuerzo, hay gozo. Esa es la diferencia entre forzar y fluir. El que fuerza busca un resultado, el que fluye disfruta el camino. El universo no premia al que más se esfuerza, sino al que más confía. Esta frase puede parecer contradictoria para una sociedad que glorifica el sacrificio, pero es profundamente cierta en el plano espiritual. El sacrificio sin conciencia no es virtud, es autoengaño, es creer que la vida solo te recompensará si sufres lo suficiente. Pero el sufrimiento no atrae bendiciones, la armonía sí. La energía del esfuerzo forzado bloquea, mientras que la energía del gozo abre. Por eso, cuando haces algo con amor, sin ansiedad, el resultado llega naturalmente. El secreto no está en trabajar más duro, sino en hacerlo desde un estado de presencia. No se trata de hacer, sino de ser mientras haces. Cuando estás presente, cada acto se convierte en meditación y la vida entera se vuelve una práctica espiritual. Hay personas que, después de años de luchar, un día simplemente se rinden. No porque hayan perdido, sino porque comprendieron. Comprendieron que la vida no se conquista, se permite, que no todo debe tener explicación, que no todo puede ser controlado, que no todo está bajo su dominio. Y al aceptar eso, se vuelven libres. Ya no pelean con el tiempo, ni con las personas, ni con el destino. Caminan ligeros, confiados, en paz. Esa paz no es conformismo, es comprensión profunda. Es la serenidad de quien sabe que todo llega a su hora y todo parte cuando debe. En ese estado, la vida se vuelve simple. Ya no hay urgencia, porque ya no hay miedo, solo hay fe. Y la fe, en su forma más pura, es la certeza silenciosa de que el universo nunca se equivoca. Dejar de forzar no significa que no habrá dolor, significa que el dolor dejará de ser sufrimiento. Lo sentirás, lo atravesarás, pero no te destruirá, porque sabrás que cada lágrima tiene sentido, que cada pérdida trae una enseñanza, que cada caída prepara un renacimiento. En lugar de resistir, aprenderás a abrazar. En lugar de preguntar, ¿por qué a mí?, dirás, ¿para qué? Y esa simple pregunta transforma tu percepción. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía. Todo lo que antes te parecía injusto empieza a tener propósito, y entonces, incluso en medio del caos, puedes decir, confío. Esa es la fuerza de quien ha dejado de forzar. Ya no necesita controlar las olas, porque ha aprendido a surfearlas. Cuando dejas de forzar, algo cambia también en tu energía más profunda. Dejas de atraer lo que vibra con la lucha y comienzas a atraer lo que vibra con la paz. Tus relaciones se vuelven más auténticas, tus decisiones más acertadas, tus días más ligeros. La vida, que antes parecía una carga, se convierte en una danza. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque tú ya no necesitas que lo sea. El mundo exterior deja de definir tu estado interior. Has descubierto el secreto que los sabios repiten en silencio. No es el mundo el que debe cambiar, eres tú quien debe dejar de resistirse. Y cuando dejas de resistir, el mundo cambia, porque lo miras con otros ojos. La realidad no se transforma desde afuera, sino desde la conciencia que la observa. En los antiguos textos Zen se dice que el sabio actúa sin esfuerzo, enseña sin hablar y transforma sin imponer. Ese es el estado al que llegas cuando dejas de forzar. No necesitas convencer a nadie, no necesitas justificarte, no necesitas empujar la vida.
Eres como un árbol que simplemente está, y en su estar da sombra, da oxígeno, da belleza. No hace esfuerzo, pero cumple su propósito. Así es el alma que confía. No necesita controlar, porque su sola presencia transforma. Cuando alcanzas ese nivel de serenidad, te das cuenta de que no hay meta más elevada que vivir en paz. No la paz de quien huye del mundo, sino la paz de quien lo abraza tal como es. La práctica de soltar es una práctica diaria. Cada día, la vida te pedirá dejar ir algo, una expectativa, un miedo, una vieja herida, y cada vez que sueltas, te haces más liviano. El alma no puede elevarse mientras esté cargada de apegos. Por eso, cuando decides dejar de forzar, estás decidiendo liberarte. Liberarte de la ilusión del control, del peso de las comparaciones, del miedo a perder. Y en esa libertad encuentras el milagro más grande de todos, el regreso a ti mismo. Porque todo este viaje no se trata de cambiar el mundo, sino de recordar quién eres. Eres parte del todo, eres el flujo, no el obstáculo, eres el río, no la piedra. Y cuando vuelves a esa comprensión, el universo entero parece respirar contigo. Deja de forzar, permite que la vida te lleve a donde realmente perteneces. No luches con lo que se va, ni te aferres a lo que aún no llega. Todo está en movimiento, todo tiene sentido, incluso aquello que aún no puedes ver. La vida no te está castigando, te está guiando. A veces te empuja, a veces te detiene, a veces te deja caer, pero siempre te sostiene. La confianza absoluta en esa verdad es la base de la libertad espiritual. Cuando confías, no necesitas entender. Y cuando no necesitas entender, el alma descansa. Ese descanso es la verdadera iluminación, la comprensión de que no hay nada que forzar porque todo ya está en su lugar. Si este mensaje resonó profundamente en ti, suscríbete al canal para seguir recibiendo más enseñanzas budistas que te ayudarán a soltar, confiar y descubrir los milagros que surgen cuando dejas de forzar y permites que la vida actúe a través de ti.